¿Alguna vez has sentido que sin importar lo que hagas, nunca serás lo suficientemente bueno para las personas que se supone deben amarte incondicionalmente? ¿Te has preguntado cómo se siente ser etiquetado como la decepción de la familia, el que nunca está a la altura, aquel cuyos logros son recibidos con sonrisas cortés en lugar de orgullo genuino? Déjame contarte algo que podría cambiar la manera en que ves tus propias luchas, porque esta es mi historia, y la comparto porque sé que en algún lugar alguien necesita escuchar que no está solo en este doloroso camino. Pasé 28 años de mi vida intentando demostrarles mi valor a personas que ya habían decidido que yo no valía sus expectativas. 28 años persiguiendo una aprobación que se sentía como intentar atrapar humo con las manos desnudas. ¿Y sabes qué fue lo más liberador que hice en mi vida? Dejé de intentarlo. Dejé de luchar. Acepté que a sus ojos siempre sería la decepción. Y de alguna manera, esa aceptación se convirtió en mi mayor libertad. Pero antes de contarte cómo llegué hasta ahí, necesito llevarte de regreso a donde todo comenzó, a esas cenas familiares donde mis logros eran notas al pie y mis fracasos titulares de primera plana, a las reuniones familiares donde aprendí a hacerme pequeña porque ocupar espacio solo invitaba a la comparación constante. Necesito que entiendas el peso de crecer en una familia donde el amor se sentía condicional, donde cada conversación era una evaluación de desempeño no hablada, donde los éxitos de mis hermanos se celebraban con champán, mientras los míos se reconocían con un breve asentimiento y un rápido cambio de tema. Recuerdo tener 7 años, llegar a casa con un certificado por ser la mejor lectora de mi clase, mis pequeñas manos aferrando ese pedazo de papel como si estuviera hecho de oro, mi corazón latiendo con anticipación, porque seguramente esta vez me verían, realmente me verían. Entré corriendo por la puerta principal, y mi madre estaba al teléfono, hablando con mi abuela sobre mi hermano mayor Marcos, quien acababa de ser aceptado en un prestigioso programa de verano para estudiantes dotados. Esperé, ese certificado poniéndose sudoroso en mi agarre, escuchando el orgullo en su voz, la manera en que se reía y decía cosas como, sí, siempre supimos que era especial, y lo heredó del lado de su padre. Cuando finalmente colgó, le mostré mi certificado, y ella lo miró de reojo. Dijo, qué lindo, cariño. Y luego me preguntó si había terminado mis tareas del hogar. Qué lindo, cariño. 3 palabras que resonarían a través de toda mi infancia. Un rechazo educado disfrazado de aliento. Aprendí temprano que en mi familia había una jerarquía de logros, y yo nunca iba a estar en la cima. Mi hermano Marcos era el niño dorado, el que sobresalía en todo lo académico, quien sacaba excelentes calificaciones sin intentarlo, a quien los maestros adoraban, y quien hacía que mis padres irradiaran orgullo incontenible. Mi hermana menor, Elena, era la prodigio creativa, la que tenía talento natural en música y arte, la que podía dibujar algo hermoso sin ningún entrenamiento, cuyas presentaciones de piano traían lágrimas a los ojos de mi madre. Y luego estaba yo, justo en el medio, ni particularmente brillante, ni particularmente talentosa, solo promedio en una familia que celebraba la excelencia. No era mala en nada, pero tampoco era excepcional, y en mi familia, ser buena no era suficientemente bueno. Intenté todo para destacar, para encontrar lo mío, para descubrir esa única área donde pudiera brillar más que mis hermanos. Me uní al equipo de fútbol, y practiqué hasta que me dolían las piernas, solo para calentar la banca la mayoría de los juegos, mientras mi padre apenas levantaba la vista de su periódico, cuando mencionaba que habíamos ganado. Tomé clases de pintura como Elena, pero mi trabajo siempre era interesante, mientras el de ella era extraordinario. Me esforcé académicamente como Marcos, quedándome despierta hasta tarde para estudiar, trabajando con tutores, desesperada por traer a casa ese boletín perfecto. Y cuando finalmente obtuve calificaciones excelentes un semestre, la respuesta de mi madre fue, «Ves, sabía que podías hacerlo si te aplicabas», lo cual de alguna manera se sintió más como una crítica a todos los semestres anteriores que como celebración de este. Cada cena familiar se convirtió en un escenario donde yo era perpetuamente la suplente, nunca la estrella. Marcos hablaba sobre su último logro académico, y toda la mesa se inclinaba hacia él, haciendo preguntas, ofreciendo felicitaciones, el pecho de mi padre literalmente hinchándose de orgullo. Elena mencionaba una nueva pieza en la que estaba trabajando, y mi madre inmediatamente comenzaba a planear cómo exhibirla, hablando sobre marcos y iluminación, y tal vez inscribirla en una competencia.
Y cuando era mi turno de compartir algo, podía sentir cómo la energía cambiaba, la atención cortés pero distante, la forma en que escuchaban justo lo suficiente para no parecer groseros antes de dirigir la conversación de vuelta a algo más interesante. Aprendí a temer esas cenas, a sentir mi estómago retorcerse en nudos mientras me acercaba a la mesa, sabiendo que una vez más me recordarían mi lugar en la jerarquía familiar. Lo difícil de ser la decepción familiar es que usualmente no se trata de un gran fracaso o un error catastrófico. Se trata de 1000 pequeños momentos de ser pasada por alto, subestimada y desvalorizada. Se trata de aprender que tu presencia es tolerada en lugar de celebrada, que tus luchas no merecen la misma preocupación que los inconvenientes menores de tus hermanos, que tus sueños son lindos pero no algo para tomar en serio. Recuerdo decirles a mis padres que quería ser escritora, que amaba crear historias y había estado trabajando en una novela en mi tiempo libre, y mi padre literalmente se rió, no con crueldad, pero en esa manera despectiva que cortó más profundo que cualquier insulto. Dijo: «Es un lindo pasatiempo, pero ¿qué vas a hacer como carrera de verdad?». Mientras tanto, cuando Elena dijo que quería dedicarse al arte profesionalmente, inmediatamente comenzaron a investigar las mejores escuelas de arte y cómo construir su portafolio. El mensaje era claro: sus sueños eran válidos, los míos eran frívolos. A medida que crecía, el patrón solo se intensificaba. Marcos se graduó como el mejor de su clase de una universidad prestigiosa, y la familia le hizo una enorme celebración, invitando a todos los que conocíamos, mis padres dando discursos sobre lo orgullosos que estaban, cómo él estaba destinado a la grandeza. Cuando yo me gradué de una universidad estatal con honores, tuvimos una pequeña cena en un restaurante de cadena, y a mitad de camino, mi madre comenzó a hablar sobre el nuevo trabajo de Marcos en una firma de consultoría de primer nivel. Elena se comprometió con alguien de una familia adinerada, y mi madre lloró lágrimas de alegría, inmediatamente sumergiéndose en la planificación de la boda, con un entusiasmo que nunca había visto dirigido hacia nada que me involucrara a mí. Cuando me comprometí con David, un maestro de secundaria bondadoso y trabajador, la respuesta fue una felicitación tibia seguida de preocupaciones sobre la estabilidad financiera y preguntas sobre si la enseñanza realmente era una carrera sostenible. Incluso nuestra boda fue más pequeña, más silenciosa, menos un evento porque, como mi madre delicadamente lo expresó, acabamos de gastar tanto en la boda de Elena, y entiendes, ¿verdad? Yo entendía que era la hija en la que invertían menos porque el retorno no era tan impresionante. Entendía que mis logros siempre serían medidos contra los de mis hermanos y encontrados insuficientes. Entendía que en la historia de nuestra familia yo era un personaje secundario, no una protagonista. Y durante mucho tiempo seguí intentando cambiar la narrativa. Seguí esforzándome más, logrando más, desesperada por finalmente ganarme el tipo de amor y orgullo que parecían dar tan libremente a Marcos y Elena. Volví a la escuela por una maestría, pensando que tal vez un título superior finalmente los impresionaría. Trabajé horas extras en mi empleo, escalando la escalera corporativa, ganando promociones, convencida de que el éxito profesional los haría verme diferente. Hice trabajo voluntario, me uní a comités, me hice indispensable para mi comunidad, esperando que de alguna manera todos estos logros apilados juntos finalmente serían suficientes. Pero nunca fue suficiente. Los postes de meta seguían moviéndose, y yo seguía persiguiéndolos, agotándome en busca de una validación que nunca llegaba. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si estuvieras corriendo una carrera donde la línea de meta sigue alejándose sin importar qué tan rápido corras. Dios mío, es agotador. Cuéntamelo en los comentarios si alguna vez te has sentido como la decepción familiar, porque quiero que sepas que no estás solo en esta lucha. Te juro que no lo estás. Crecer bajo la sombra de la perfección no se trataba solo de ser comparada con mis hermanos. Se trataba de interiorizar la creencia de que yo era fundamentalmente menos valiosa, menos merecedora de atención y amor. Los niños absorben la energía a su alrededor como esponjas, y yo absorbí el mensaje de que mi mejor esfuerzo nunca sería lo suficientemente bueno, que había algo inherentemente deficiente en mí, que ninguna cantidad de esfuerzo podría arreglar. Recuerdo las fotos familiares donde estudiaba nuestros rostros, tratando de descifrar qué tenían Marcos y Elena que yo no tenía,
¿Qué cualidad invisible los hacía especiales y a mí ordinaria? ¿Era confianza? ¿Inteligencia? ¿Carisma? No podía identificarlo, pero podía sentirlo. Ese algo indefinible que hacía que los ojos de las personas se iluminaran cuando hablaban con mis hermanos, pero se nublaran ligeramente cuando hablaban conmigo. La escuela se convirtió tanto en mi refugio como en mi campo de batalla. Era el único lugar donde no era constantemente comparada con Marcos y Elena, donde podía ser simplemente yo misma, pero también era donde me esforzaba hasta el agotamiento tratando de crear logros lo suficientemente impresionantes para finalmente captar la atención de mis padres. Me uní a cada club que pude encontrar, asumí posiciones de liderazgo que no quería, me inscribí en clases avanzadas que me daban ataques de ansiedad porque pensaba que tal vez, solo tal vez, si pudiera traer a casa suficientes certificados y premios, finalmente me mirarían de la manera en que miraban a mis hermanos. Me obsesioné con la validación externa, porque no la estaba recibiendo en casa, buscando aprobación de maestros, entrenadores, padres de amigos, cualquiera que pudiera decirme que lo estaba haciendo bien, que importaba, que valía algo. Mis años de adolescencia fueron un torbellino de actividad y logros, pero debajo de todo eso había un vacío roedor, una sensación de que sin importar lo que hiciera, nunca llenaría el vacío dejado por la indiferencia de mis padres. Desarrollé ansiedad y depresión, aunque no tenía el lenguaje para describirlo en ese momento. Solo sabía que me sentía pesada todo el tiempo, que levantarme de la cama requería un esfuerzo enorme, que me había convertido en una experta en usar una máscara de normalidad mientras internamente me estaba derrumbando. No podía hablar con mis padres al respecto porque siempre estaban tan ocupados con las aplicaciones universitarias de Marcos o la última presentación de Elena, y las pocas veces que intenté expresar cómo me sentía, la respuesta era algo como: todos nos sentimos estresados a veces, o estás siendo dramática. Así que aprendí a sufrir en silencio, a sonreír durante las reuniones familiares mientras me sentía invisible, a celebrar los éxitos de mis hermanos mientras silenciosamente lamentaba mis propios esfuerzos no reconocidos. Lo peor era que genuinamente amaba a Marcos y Elena. Eran buenas personas, hermanos amables que nunca intencionalmente me hicieron sentir inferior. Marcos a veces intentaba incluirme en conversaciones, preguntando sobre mi vida, pareciendo genuinamente interesado, pero incluso su amabilidad se sentía como lástima, como si pudiera ver cuánto luchaba por mantenerme al día y se sintiera mal por mí. Elena y yo compartimos una habitación durante años, y ella a veces me confiaba sus propias inseguridades, lo cual encontraba casi risible porque, ¿de qué tenía que sentirse insegura? Era adorada, celebrada, animada en todo lo que hacía. Pero yo escuchaba y la consolaba porque ese era mi papel en la familia, la que apoya, la confiable, aquella con la que siempre se podía contar para poner las necesidades de todos antes que las propias. Me convertí en una experta en hacerme pequeña, en no ocupar demasiado espacio, en no demandar demasiada atención. Aprendí a anticipar lo que todos necesitaban antes de que lo pidieran, a ser útil y discreta, a existir en los márgenes de la historia de nuestra familia. Y durante mucho tiempo pensé que eso era amor, que servir a otros y ponerme en último lugar era lo que significaba la familia. Pero no era amor, era supervivencia. Era mi manera de asegurarme de que no sería completamente descartada, de que todavía tendría algún valor incluso si no podía ser la niña dorada o la prodigio creativa. La universidad se suponía que sería mi nuevo comienzo, mi oportunidad de reinventarme lejos de la sombra de mis hermanos. Elegí una escuela a varios estados de distancia, en parte por el programa, pero principalmente para escapar de las comparaciones constantes, para descubrir quién era sin el peso de las expectativas familiares aplastándome. Y por un tiempo, funcionó. Hice amigos que no conocían a Marcos o Elena, que me valoraban por quien era, no en relación con nadie más. Descubrí que en realidad era bastante buena conectando con la gente, haciéndoles sentir escuchados y comprendidos. Encontré mi pasión en el trabajo social, en ayudar a otros a navegar sus propios traumas familiares y luchas relacionales. Y tal vez no sea sorprendente que me sintiera atraída a un trabajo que involucraba sanar heridas tan similares a las mías propias. Prosperé en la universidad de maneras que nunca lo había hecho en casa. Mis profesores respetaban mis percepciones, mis compañeros buscaban mi consejo, mis supervisores de prácticas elogiaban mi empatía y dedicación.
Estaba construyendo una identidad separada de mi familia, creando una vida donde importaba, donde mi presencia hacía una diferencia. Pero cada vez que volvía a casa para las vacaciones o los descansos de verano, volvía directamente a ese viejo papel, la hija invisible del medio, la decepción familiar. Era como si todo el crecimiento que había logrado, toda la confianza que había construido, se evaporara en el momento en que cruzaba la puerta de la casa de mis padres. Volvía a esa versión ansiosa de mí misma que buscaba aprobación, desesperadamente esperando que tal vez esta vez sería diferente, que tal vez finalmente verían a la persona en la que me estaba convirtiendo. Pero nada cambiaba. Marcos ahora era un consultor exitoso ganando 6 cifras, y cada conversación de alguna manera volvía a su impresionante carrera y su hermoso apartamento en la ciudad. Elena se había convertido en una artista profesional con exposiciones en galerías y comisiones, y mi madre esencialmente se había convertido en su manager, constantemente promocionando su trabajo a cualquiera que escuchara. ¿Y yo? Yo era la trabajadora social ganando un salario modesto, ayudando a familias con problemas, haciendo trabajo que era significativo pero no impresionante, no el tipo de cosa que hacía buena conversación en fiestas. Cuando la gente le preguntaba a mis padres sobre sus hijos, se iluminaban hablando sobre Marcos el consultor y Elena la artista, y luego había una ligera pausa antes de mencionarme a mí, su voz aplanándose mientras decían que yo trabajaba con familias en crisis, y podía ver el momento en los ojos de la otra persona, donde mentalmente me categorizaban como la hija menos exitosa, la que era linda, pero poco notable. Comencé a notar patrones en cómo mis padres hablaban de nosotros. Marcos era brillante y excepcional, Elena era talentosa y dotada, y yo era dulce y servicial, descriptores que se sentían como premios de consolación, las palabras que usas cuando no puedes pensar en nada particularmente impresionante para decir. Le contaban a la gente que Marcos acababa de cerrar un gran negocio, o que la pintura de Elena se había vendido por miles de dólares, pero sobre mí decían cosas como «realmente le importa a la gente» o «es muy dedicada a su trabajo», lo cual suena lindo, pero carece del orgullo y entusiasmo que traían al hablar sobre mis hermanos. Dolía de una manera difícil de describir, un dolor constante de bajo nivel que llevaba conmigo a todas partes. Me sentía como un fantasma en mi propia familia, presente pero no realmente vista, reconocida pero no celebrada. Y lo loco era que tenía una buena vida. Tenía trabajo significativo, una pareja amorosa en David, amigos que me valoraban, un lindo apartamento, pasatiempos que disfrutaba. Por cualquier medida objetiva, me estaba yendo bien. Pero nada de eso importaba cuando estaba con mi familia, porque su aprobación era lo único que no podía ganar, sin importar cuánto me esforzara. Comencé a preguntarme si había algo mal conmigo, si estaba siendo demasiado sensible, si estaba imaginando el favoritismo o exagerándolo. Cuestionaba mis propias percepciones, pensando que tal vez solo era celosa o insegura, tal vez el problema era mi actitud en lugar de su comportamiento, pero luego algo pasaría, que confirmaría lo que sabía en el fondo, que a los ojos de mi familia siempre sería menos, siempre sería la decepción. Mi 30º cumpleaños fue uno de esos momentos. Lo había estado esperando con ansias, esperando que tal vez mis padres hicieran algo grande al respecto de la manera en que lo habían hecho por el 30º cumpleaños de Marcos, solo 2 años antes. Le habían hecho una fiesta sorpresa con todos nuestros parientes y amigos de la familia, rentaron un restaurante, hicieron discursos sobre qué persona tan increíble era. Así que cuando se acercaba mi 30º cumpleaños, tenía esta esperanza secreta de que tal vez harían algo similar por mí, que tal vez este cumpleaños importante sería mi momento para finalmente sentirme celebrada por ellos. Imagínate la decepción cuando pasó sin nada más que una llamada telefónica y una tarjeta con un cheque adentro, la misma tarjeta genérica de cumpleaños que mandaban a primos distantes. El punto de quiebre llegó en una tarde lluviosa de jueves en noviembre, 3 semanas después de que mi 30º cumpleaños había pasado sin más que esa llamada y esa tarjeta impersonal. Estaba sentada en mi pequeño apartamento, David trabajando hasta tarde, y mi teléfono sonó. Era mi madre, y contesté con ese familiar aleteo de esperanza y temor que siempre acompañaba sus llamadas. Comenzó con charla trivial, preguntando sobre el trabajo y el clima, y luego llegó a la verdadera razón de su llamada. Marcos y su esposa estaban esperando su primer hijo, y mis padres estaban sobre la luna de felicidad. La voz de mi madre temblaba de emoción,
mientras describía cómo ya estaban planeando el cuarto del bebé, cómo este nieto sería tan brillante y especial, cómo Marcos y su esposa iban a ser padres tan increíbles. Ofrecí mis felicitaciones, genuinamente feliz por mi hermano, pero a medida que la conversación continuaba, algo dentro de mí comenzó a quebrarse. Mi madre comenzó a hablar sobre una reunión familiar que estaba planeando para celebrar el anuncio del embarazo, una gran cena en un restaurante caro, y mencionó que Elena iba a crear una pieza de arte especial para conmemorar convertirse en tía. Luego, casi como una ocurrencia tardía, dijo: «Por supuesto, tú también vendrás. Necesitaremos a alguien que ayude a coordinar todo, ya que eres buena en ese tipo de cosas. No, nos encantaría que celebraras con nosotros. Oh, tu hermano querría que estuvieras ahí. Solo una suposición de que vendría y me haría útil, que mi papel sería apoyo logístico en lugar de miembro celebrado de la familia». Y algo en mí simplemente se rompió. Por primera vez en mi vida, sentí enojo en lugar de dolor, rabia en lugar de resignación. Había pasado 3 décadas intentando ganarme un lugar en esta familia, intentando ser lo suficientemente buena, intentando importar, y ya había terminado. Estaba exhausta del esfuerzo, cansada de contorsionarme en formas que pudieran finalmente ganar su aprobación, harta de ser la que aparecía y apoyaba a todos los demás, mientras no recibía nada a cambio. Le dije a mi madre que pensaría en la cena, lo cual claramente la sorprendió, porque nunca había sido nada más que inmediatamente complaciente antes. Y después de que colgamos, me senté en la creciente oscuridad de mi apartamento y me permití sentir todo lo que había estado suprimiendo durante años. El dolor de ser invisible, la rabia de ser desvalorizada, la profunda tristeza de saber que estas personas que se suponía debían amarme incondicionalmente, habían puesto incontables condiciones en su afecto, condiciones que nunca podría cumplir porque no estaban basadas en nada que hiciera o dejara de hacer. Estaban basadas en quién fundamentalmente era a sus ojos. No Marcos, no Elena, solo yo, y ese era el problema. Lloré más fuerte de lo que había llorado en años, no lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos que sacudían mi cuerpo, que venían de un lugar de pérdida profunda, la pérdida de la familia que quería, los padres que necesitaba, la infancia que merecía. David llegó a casa y me encontró en el suelo, y cuando preguntó qué estaba mal, ni siquiera pude articularlo al principio. ¿Cómo explicas una vida de pequeños rechazos, de ser pasada por alto y subestimada, de amar a personas que no te aman de la misma manera? Pero lo intenté, y mientras hablaba, algo se volvió claro para mí. Tenía una elección. Podía seguir haciendo lo que siempre había hecho, seguir intentando probarme a mí misma, seguir esperando que tal vez esta vez sería diferente, o podía aceptar la realidad y dejar de luchar contra ella. Podía aceptar que era la decepción de la familia y que ninguna cantidad de esfuerzo iba a cambiar su percepción de mí, y en lugar de sentirme derrotada por esa realización, sentí algo inesperado: alivio, porque si aceptaba que nunca sería lo suficientemente buena para ellos, podía dejar de intentarlo, podía dejar de actuar, podía dejar de perseguir una aprobación que nunca vendría, podía finalmente, soltar. ¿Sabes qué? Esa sensación de alivio fue como quitarme un peso de encima que había estado cargando toda mi vida. En serio, fue como respirar por primera vez en 30 años. Te juro que esa noche cambió todo para mí. La decisión de dejar de demostrar mi valía no ocurrió de una sola vez. Fue más como una serie de pequeñas elecciones que gradualmente se sumaron a una manera completamente diferente de ser. La primera elección vino al día siguiente, cuando mi madre llamó de nuevo para finalizar detalles de la cena celebrando el anuncio del embarazo de Marcos. Había asumido que yo me haría cargo de organizar el evento, creando un chat grupal con todos los asistentes, coordinando horarios, tal vez incluso diseñando las invitaciones, ya que siempre eres tan organizada con ese tipo de cosas. En el pasado, habría dicho que sí inmediatamente, ansiosa por ser útil, esperanzada de que tal vez mi esfuerzo sería notado y apreciado. Pero esta vez, tomé un respiro y dije: en realidad, mamá, no creo que pueda asumir eso ahora mismo. El trabajo ha estado realmente demandante, y necesito enfocar mi energía ahí. Hubo una larga pausa, y pude sentir su sorpresa a través del teléfono. «Oh», dijo, su tono ligeramente desequilibrado. «Bueno, supongo que puedo pedirle ayuda a Elena, aunque está tan ocupada con su próxima exposición». Y ahí estaba,
esa implicación familiar de que mi tiempo era menos valioso, que lo que sea que me tuviera ocupada no podía ser tan importante como la carrera artística de Elena. Pero en lugar del dolor habitual, me sentí extrañamente calmada. Había establecido un límite, y el mundo no se había acabado. Mi madre sonaba levemente inconveniente, pero no enojada, y me di cuenta de que todos estos años, el peso de sus expectativas había sido algo que había estado cargando voluntariamente. Nunca me habían exigido realmente que me sacrificara por ellos. Yo me había ofrecido en un altar de mi propia creación, esperando que el sacrificio finalmente sería suficiente. Comencé a tomar más de esas pequeñas elecciones. Cuando mi padre llamó preguntando si podía ayudar a Marcos a mudarse a su nueva casa porque no estás haciendo nada ese fin de semana, ¿verdad?, dije que en realidad tenía planes, aunque mis planes eran solo descansar y leer un libro y pasar tiempo con David. Cuando mi madre sugirió que cancelara una conferencia de trabajo para asistir a la inauguración de la galería de Elena, le expliqué que la conferencia era importante para mi desarrollo profesional y no podía perderla. Cada vez que priorizaba mis propias necesidades y límites, esperaba represalias, enojo, acusaciones de ser egoísta, pero principalmente lo que recibí fue una leve sorpresa y rápida aceptación. Resultó que mi familia era perfectamente capaz de resolver sus propios problemas logísticos, solo se habían acostumbrado a que yo los resolviera. Y sin mí constantemente ofreciéndome para ser útil, tenían que considerar realmente si querían mi presencia en eventos por mí, no por lo que podía hacer por ellos. La cena celebrando el embarazo de Marcos ocurrió sin mí. Envié un regalo pensado y una tarjeta sincera, pero no asistí, alegando una obligación laboral que solo era mitad verdad. Mi madre llamó después, y pude escuchar el ligero reproche en su voz cuando dijo que era una lástima que me lo hubiera perdido, que todos habían preguntado por mí. Dudaba de esa última parte, pero lo dejé pasar. Lo que noté fue que el mundo continuó girando. La celebración ocurrió sin mis habilidades organizativas, y nadie parecía particularmente devastado por mi ausencia. Fue tanto liberador como desgarrador, esta confirmación de que nunca había sido tan esencial como había intentado hacerme. A medida que me alejaba de mi familia, comencé a notar patrones que había estado demasiado cerca para ver antes. Me di cuenta de que mi madre solo llamaba cuando necesitaba algo, o quería compartir noticias sobre Marcos o Elena. Me di cuenta de que mi padre y yo nunca habíamos tenido una conversación que durara más de 5 minutos, a menos que yo fuera la que hacía preguntas y la mantenía viva. Me di cuenta de que en las reuniones familiares podía salir de una habitación y tomaría 20 minutos para que alguien notara que me había ido. Estas realizaciones dolieron, pero también me liberaron de la ilusión de que si solo me esforzaba más, las cosas serían diferentes. Esta era mi familia, y esto era yo para ellos, la confiable, la útil, aquella con la que siempre se podía contar para aparecer y apoyar, pero nunca la que era celebrada o priorizada. Comencé terapia alrededor de este tiempo, algo que había estado considerando durante años pero siempre pospuse, porque se sentía autoindulgente. Mi terapeuta, una mujer llamada Dra. Chen, que tenía una manera directa pero compasiva, me preguntó en nuestra tercera sesión por qué seguía intentando ganar amor de personas que ya me habían mostrado que no eran capaces de dármelo de la manera que necesitaba. No tenía una buena respuesta. ¿Hábito? ¿Esperanza? ¿Miedo de que si dejaba de intentar, los perdería completamente? La Dra. Chen me ayudó a entender que había estado operando desde una lógica de niña. Si pudiera ser lo suficientemente buena, lo suficientemente perfecta, lo suficientemente útil, mis padres finalmente me amarían de la manera que necesitaba ser amada. Pero así no es como funciona. Las personas te aman de la manera en que son capaces de amar, y a veces su capacidad no coincide con tus necesidades, y eso no es tu culpa. No significa que seas imposible de amar, significa que ellos tienen limitaciones. Ese cambio de perspectiva fue profundo. Por primera vez, consideré que tal vez el problema no era yo, tal vez no era fundamentalmente defectuosa o decepcionante. Tal vez mis padres estaban limitados en su capacidad de verme y valorarme por quien era. Tal vez su favoritismo hacia Marcos y Elena decía más sobre sus propios problemas y prejuicios que sobre mi valía. Suena tan obvio ahora, pero cuando has pasado toda tu vida creyendo que eres el problema, entreteniendo la posibilidad de que podrías no serlo, se siente revolucionario. Dios mío, ¿te ha pasado algo similar? Cuéntamelo en los comentarios.
La culpa llegaba en olas, implacable y sofocante. Incluso mientras estaba estableciendo límites y alejándome de mi familia, incluso mientras comenzaba a entender intelectualmente que su trato hacia mí no era mi culpa, me sentía culpable por crear distancia, por no ser la hija complaciente y confiable que siempre había sido. Me sentía culpable por faltar a eventos familiares, por no llamar tan seguido, por no saltar a ayudar cada vez que necesitaban algo. La culpa estaba tan arraigada que se sentía como parte de mi ADN, esta creencia profundamente asentada de que poner mis propias necesidades primero era egoísta, que protegerme era una forma de traición. Mi madre ciertamente reforzaba esa creencia, aunque no creo que lo hiciera conscientemente. Comenzó a hacer comentarios sobre cómo me había vuelto distante, cómo ya no parecía tan interesada en la familia, cómo le preocupaba que mi trabajo me estuviera haciendo cínica y dura. Nunca me confrontó directamente sobre los cambios en mi comportamiento, pero había estos pequeños golpes sutiles, estas observaciones pasivo-agresivas que estaban diseñadas para hacerme sentir mal por no desempeñar mi papel habitual. Cuando no me ofrecí inmediatamente como voluntaria para ayudar a planear la fiesta de compromiso de Elena, mi madre suspiró y dijo algo sobre cómo supuso que lo descubriría ella misma, aunque estaba tan abrumada con todo. Cuando no pude llegar a una cena dominical porque David y yo teníamos otros planes, mencionó que Marcos y Elena nunca se perdían las cenas dominicales, que la familia solía ser más una prioridad para mí. Cada comentario se sentía como un pequeño cuchillo, cortando mi resolución, haciéndome cuestionar si estaba haciendo lo correcto. El miedo era incluso peor que la culpa. Estaba aterrada de que al establecer límites, al negarme a constantemente demostrar mi valía, perdería a mi familia por completo, que decidirían que no valía el esfuerzo, que sin mi utilidad no tenía valor para ellos, que simplemente seguirían adelante sin mí y ni siquiera notarían que me había ido. Este miedo me mantenía despierta por las noches, me hacía cuestionar cada límite que establecía, me hacía querer correr de regreso y disculparme, y volver a los viejos patrones, solo para asegurarme de que no sería abandonada, porque ser desvalorizada se sentía mejor que ser completamente descartada, ¿no? Al menos cuando era útil, tenía un lugar en sus vidas, incluso si no era el lugar que quería. La doctora Chen me ayudó a sentarme con estos sentimientos incómodos en lugar de actuar inmediatamente sobre ellos. Me enseñó que la culpa y el miedo son a menudo señales de que estamos cambiando, de que estamos rompiendo viejos patrones, y que esas emociones no necesariamente significan que estamos haciendo algo mal. Me pidió que considerara qué pasaría si mi peor miedo se hiciera realidad, si mi familia me abandonara completamente. ¿Sobreviviría? La respuesta era sí. Tenía a David, tenía amigos, tenía una carrera que encontraba significativa, tenía una vida fuera de mi familia. Dolería, sería una pérdida tremenda, pero sobreviviría, y esa realización me dio fuerza para seguir adelante, para seguir honrando mis límites incluso cuando la culpa intentaba arrastrarme de regreso. Pero la agitación emocional no era unilateral. Tanto como estaba luchando con la culpa y el miedo, también estaba experimentando momentos de paz inesperada y claridad. Había veces en que estaría haciendo algo simple, como leer un libro el sábado por la tarde o dar un paseo con David, y me daría cuenta de que no estaba pensando en mi familia, no estaba preocupándome por si estaban orgullosos de mí o si había hecho suficiente para ganar su aprobación. Solo estaba presente en mi propia vida, disfrutando un momento por sí mismo, y esa sensación era tan novedosa, tan preciosa, que traía lágrimas a mis ojos. Había gastado tanta energía intentando ser lo suficientemente buena que había olvidado cómo se sentía simplemente ser, existir, sin la presión constante de rendimiento y evaluación. Comencé a notar cuánto espacio mental había estado ocupado por la opinión de mi familia sobre mí. Cada decisión que tomaba, inconscientemente la había estado filtrando a través de la pregunta de qué pensarían ellos. ¿Debería tomar este trabajo? ¿Qué dirían mis padres? ¿Deberíamos David y yo comprar una casa? ¿Sería lo suficientemente impresionante? ¿Debería seguir este pasatiempo? ¿Me haría parecer más interesante o realizada? Había estado viviendo mi vida a través de sus ojos, tomando decisiones diseñadas para ganar su aprobación, o al menos evitar su juicio. Y ahora, lentamente, estaba aprendiendo a tomar decisiones basadas en lo que realmente quería, lo que realmente me hacía feliz, lo que realmente se alineaba con mis valores. Era aterrador y emocionante en igual medida.
Uno de los cambios más profundos fue en mi relación con David. Siempre había sido apoyador y amoroso, pero me di cuenta de que me había estado conteniendo de él en algunas formas, con miedo de ser completamente vulnerable, con miedo de necesitar demasiado porque había aprendido que necesitar cosas te hacía una carga. A medida que comencé a trabajar mis problemas familiares en terapia, comencé a abrirme a David de nuevas maneras, compartiendo las profundidades de mi dolor e inseguridad, permitiéndole consolarme sin inmediatamente desviar o minimizar mi dolor. Y él se elevó para encontrarme, mostrándome cómo se veía cuando alguien te amaba, no por lo que podías hacer por ellos, sino por quién eras. Me dijo que siempre me había visto como fuerte y capaz, que admiraba mi empatía y resiliencia, que pensaba que era la persona más genuina que había conocido. Y escuchar esas palabras de él, palabras de afirmación que no tenían nada que ver con comparación o logro, comenzó a sanar algo profundo dentro de mí. También comencé a reconectar con amigos que había descuidado durante años. Siempre había estado tan enfocada en mi familia, tan consumida con intentar manejar esas relaciones, que había puesto energía limitada en amistades, pero ahora me acerqué a amigos de la universidad, antiguos colegas, personas que siempre parecían valorarme más que mi familia. Fui vulnerable con ellos de maneras que nunca había sido antes, compartiendo mis luchas con ser la decepción familiar, y sus respuestas fueron iluminadoras. La mayoría de ellos estaban sorprendidos porque nunca me habían visto de esa manera. Para ellos, era realizada, amable, exitosa en las formas que importaban. Señalaron que tenía un título de maestría, una carrera ayudando a personas, un matrimonio estable, valores éticos fuertes. Preguntaron por qué me estaba midiendo por los estándares de mi familia, cuando esos estándares parecían arbitrarios e injustos. Una amiga, María, me dijo algo que se quedó conmigo. Dijo que la incapacidad de mi familia de ver mi valor era como alguien siendo daltónico e insistiendo que un arco iris era todo gris. El arco iris no es menos hermoso, porque una persona no puede ver los colores. La limitación está en el observador, no en lo observado. Había estado dejando que el daltonismo de mi familia me convenciera de que no tenía color, ni vitalidad, ni belleza, pero sí los tenía. Siempre los tuve. Ellos simplemente no podían verlos. El proceso de aceptar que era la decepción de la familia, de realmente abrazar esa etiqueta en lugar de luchar contra ella, fue paradójicamente lo que me permitió comenzar a verme claramente por primera vez. Cuando dejé de intentar ser quien ellos querían que fuera, tuve espacio para descubrir quién realmente era, y lo que descubrí fue que me gustaba a mí misma. Era amable y empática, era buena en mi trabajo y ayudaba a familias a navegar situaciones increíblemente difíciles. Era una amiga leal y una pareja devota. Era reflexiva e introspectiva. Tenía un sentido del humor peculiar y amaba los programas de realidad terrible y podía pasar horas en librerías sin aburrirme. Era una persona con profundidad e intereses y valores. Una persona merecedora de amor y respeto, incluso si mi familia no podía verlo. Este autodescubrimiento no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un despliegue gradual, como abrir lentamente una puerta a una habitación en la que nunca me habían permitido entrar. Comencé a perseguir intereses sin preocuparme por si eran impresionantes. Tomé una clase de cerámica aunque era terrible en ello, solo porque disfrutaba la sensación de trabajar con arcilla. Comencé a escribir de nuevo, no para publicar o lograr algo, sino solo por la alegría de crear historias. David y yo hicimos viajes de fin de semana a pueblos pequeños al azar, explorando sin agenda, algo que nunca me habría permitido antes porque parecía frívolo, no lo suficientemente productivo. Aprendí a valorar experiencias por sí mismas, no por cómo se verían para otros o qué probarían sobre mí. Y lentamente, la narrativa en mi cabeza comenzó a cambiar. En lugar de «soy la decepción de la familia», comencé a pensar «soy la persona que eligió autenticidad sobre aprobación». En lugar de «no soy tan buena como mis hermanos», comencé a pensar «tengo diferentes fortalezas y valores». En lugar de «algo está mal conmigo», comencé a pensar «algo está mal con cómo me ven, y esa no es mi carga para cargar». La reacción de mi familia a mi nueva independencia fue complicada y reveladora de maneras que no anticipé completamente. Al principio, realmente no notaron. Había sido tan buena haciéndome disponible y útil que cuando comencé a alejarme, probablemente todavía había suficiente impulso residual de años de mi sobreentrega que no registraron inmediatamente el cambio. Pero gradualmente,
A medida que continué estableciendo límites, a medida que dejé de ofrecerme como voluntaria para organizar eventos y coordinar horarios, a medida que comencé a decir que no a solicitudes que no funcionaban para mí, comenzaron a darse cuenta de que algo era diferente. Mi madre fue la primera en realmente comentar sobre ello. Me llamó una tarde, ostensiblemente para ver cómo estaba, pero podía decir que tenía una agenda. Después de algunos cumplidos, dijo: «Sabes, he notado que te has estado alejando de la familia últimamente. ¿Está todo bien? ¿Estás molesta por algo?». Era una pregunta tan cargada, y sentí mi viejo instinto de suavizar las cosas, de asegurarle que todo estaba bien, de minimizar mis propios sentimientos para hacerla sentir cómoda. Pero en cambio, tomé un respiro y dije algo verdadero. Le dije que había estado pensando mucho sobre las dinámicas familiares, que me había dado cuenta de que había pasado la mayor parte de mi vida intentando ganar una aprobación que nunca parecía llegar, y que estaba trabajando en estar bien con quien era, incluso si esa persona no cumplía con sus expectativas. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego mi madre dijo, en una voz que era partes iguales defensiva y confundida: «No sé de qué estás hablando. Siempre hemos estado orgullosos de ti. Estás siendo muy dramática sobre esto». Y ahí estaba, el gaslighting que había medio esperado, la negación de mi experiencia vivida, el despido de mis sentimientos como exageración. No estaba dispuesta a examinar su propio comportamiento o considerar que tal vez, solo tal vez, ella y mi padre habían mostrado favoritismo hacia mis hermanos. Era más fácil pintarme como demasiado sensible, como imaginando problemas que no existían. Tenía una elección en ese momento. Podía discutir, presentar evidencia, intentar hacerla ver lo que estaba haciendo, o podía aceptar que ella no iba a cambiar, que esta conversación no iba a llevar a algún momento de avance de comprensión y reconciliación. Elegí la aceptación. Le dije que entendía que veía las cosas de manera diferente, que no estaba buscando una discusión, solo intentando ser honesta sobre mi experiencia. Cambió el tema rápidamente después de eso, y terminamos la llamada con cumplidos superficiales que se sentían huecos pero familiares. La reacción de mi padre fue incluso menos comprometida. Cuando establecí un límite con él, declinando pasar todo mi fin de semana de Acción de Gracias en la casa de mis padres, y en cambio venir solo el día de Acción de Gracias en sí, para que David y yo pudiéramos tener tiempo con su familia también, mi padre respondió con un cortante: «Bien, si eso es lo que necesitas hacer». No había curiosidad sobre por qué estaba tomando decisiones diferentes. No había interés en entender mi perspectiva. Solo una aceptación ligeramente molesta, como si estuviera siendo inconveniente, pero él estaba demasiado ocupado para lidiar con ello. Reforzó lo que había estado dándome cuenta. Mi padre nunca me había conocido realmente. Nunca había estado particularmente interesado en conocerme. Yo era una hija que existía en el fondo de su vida, y mientras no causara problemas, eso era suficiente para él. La respuesta de Marcos me sorprendió más. Me llamó unas semanas después de Acción de Gracias, y a diferencia de mis padres, en realidad parecía genuinamente preocupado. Dijo que había notado que estaba menos presente, que mamá había mencionado que parecía distante, y quería verificar si estaba bien. Por un momento, sentí esa vieja defensa familiar, la suposición de que estaba llamando en nombre de mis padres para convencerme de volver a la línea. Pero mientras hablábamos, me di cuenta de que venía de un lugar de cuidado genuino, aunque limitado pudiera ser su entendimiento. Decidí ser honesta con él también. Le dije, más gentilmente de lo que le había dicho a mi madre, que había luchado toda mi vida sintiéndome como la hija menos valorada en nuestra familia, que siempre me había sentido comparada con él y Elena y encontrada insuficiente, que estaba tratando de construir una relación más saludable con todos ellos, pero que eso requería que estableciera algunos límites. Marcos estuvo callado por mucho tiempo, y luego dijo algo que me dejó atónita. Dijo: «No tenía idea de que te sintieras así. Siempre pensé que eras la que lo tenía todo resuelto. Mamá y papá siempre estaban sobre mí sobre logros, siempre empujándome a ser perfecto, y era agotador. En realidad envidiaba cómo parecías libre de toda esa presión. Era una perspectiva tan diferente de mi propia experiencia que al principio no supe cómo responder. ¿Cómo podía haberse sentido presionado cuando era tan celebrado? Pero mientras hablaba más, comencé a entender. El papel de niño dorado venía con su propia jaula. Cada logro era esperado, no celebrado como excepcional.
Su valía estaba atada completamente a su rendimiento, y el miedo al fracaso era inmenso, porque fallar significaría perder su posición en la jerarquía familiar. Había seguido una carrera que encontraba aplastante para el alma porque era lo suficientemente prestigiosa para cumplir sus expectativas, y ahora estaba en sus 30, exitoso en papel, miserable en realidad, y aterrado de hacer cualquier cambio porque decepcionar a nuestros padres se sentía impensable. Elena, me dijo, también estaba luchando. El papel de prodigio creativo significaba que su arte nunca era solo suyo. Siempre estaba entrelazado con la identidad y aspiraciones de mi madre. Mi madre manejaba su carrera, tomaba decisiones sobre su trabajo, la empujaba hacia oportunidades que se alineaban con la visión de mi madre, en lugar de los propios deseos de Elena. Elena le había confiado a Marcos que a veces quería dejar el arte completamente, hacer algo completamente diferente, pero se sentía atrapada por las expectativas de todos de quién se suponía que debía ser. Estas revelaciones eran desorientadoras. Había pasado toda mi vida viendo a Marcos y Elena como los afortunados, los niños que recibían el amor y la atención que anhelaba, y nunca se me había ocurrido que sus roles venían con sus propias formas de sufrimiento. No borraba mi dolor, ni hacía que el favoritismo que experimenté estuviera bien, pero complicaba la narrativa. Todos estábamos, de diferentes maneras, luchando con las limitaciones del amor de nuestros padres, con la naturaleza condicional de su aceptación. Marcos y yo hablamos por más de 2 horas esa noche, la conversación real más larga que habíamos tenido. Comparamos experiencias, encontramos terreno común inesperado en nuestro sistema familiar disfuncional compartido, y sentí que algo cambiaba entre nosotros. Ya no éramos solo hermanos definidos por orden de nacimiento y comparación, éramos 2 adultos tratando de dar sentido a la familia de la que veníamos, y descubrir cómo estar bien a pesar de ello. Me dijo que apoyaba mi establecimiento de límites, que pensaba que era valiente por hacerlo, y que tal vez necesitaba hacer algo de lo mismo. Después de esa conversación, mi relación con Marcos comenzó a cambiar. Comenzamos a hablar más regularmente, realmente hablar, no solo hacer charla trivial en reuniones familiares. Se interesó genuinamente en mi vida, preguntó sobre mi trabajo con curiosidad real, quería saber cómo estábamos David y yo, y me encontré capaz de verlo más claramente también, no como el niño dorado que tenía todo lo que yo quería, sino como una persona completa con sus propias luchas e inseguridades. Incluso comenzamos a bromear sobre la disfunción de nuestra familia, lo cual se sintió sanador a su manera, esta capacidad de reconocer lo absurdo de todo sin pretensión. Elena fue más lenta en acercarse. Creo que mi alejamiento la amenazaba más, porque todavía estaba profundamente enredada con mi madre, todavía dependiente de esa aprobación y apoyo de maneras que hacían que cualquier crítica del sistema familiar se sintiera como un ataque. Cuando no aparecí en una de sus inauguraciones de galería, porque conflictuaba con algo importante para mí, me envió un mensaje largo sobre cuán herida estaba, cómo la familia debería venir primero, cómo estaba siendo egoísta. Respondí amablemente, pero firmemente, explicando que siempre la amaría y apoyaría, pero no podía sacrificar mis propias necesidades y prioridades para constantemente acomodar los horarios y expectativas de todos los demás. No respondió a ese mensaje, y no hablamos durante unas semanas. Pero eventualmente se acercó, y tomamos café, y admitió que mis límites la hacían sentir incómoda porque la hacían cuestionar sus propias elecciones. Si yo podía priorizarme a mí misma, ¿por qué no podía ella? Si yo podía sobrevivir la decepción de nuestros padres, ¿de qué tenía tanto miedo? No resolvimos todo en esa conversación, y nuestra relación permaneció más complicada que mi relación con Marcos, pero había una apertura ahí, una posibilidad de conexión que iba más profundo que la relación superficial de hermanas que siempre habíamos tenido. Aprender a construir mi propia definición de éxito fue quizás la parte más desafiante y gratificante de todo este viaje. Durante 30 años, había medido mi valía por los estándares de mi familia: logro académico, prestigio profesional, éxito financiero, estatus social. Y por esos estándares siempre iba a quedarme corta porque esos no eran realmente mis valores, eran los de ellos. Pero ¿cuáles eran mis valores? ¿Qué significaba el éxito para mí cuando quitaba todas las expectativas externas y miraba lo que genuinamente importaba? Comencé examinando mi trabajo, que mi familia siempre había visto como noble, pero no impresionante, importante, pero no prestigioso.
Había entrado al trabajo social porque genuinamente quería ayudar a personas, porque había experimentado mi propio trauma familiar y quería apoyar a otros navegando dolor similar. Y cuando era honesta conmigo misma, amaba mi trabajo. Sí, era emocionalmente agotador. Sí, la paga no era grandiosa. Sí, no venía con el tipo de estatus o reconocimiento que las carreras de mis hermanos tenían, pero era buena en ello, y importaba, y me iba a casa la mayoría de los días sintiendo que había hecho una diferencia real en la vida de alguien. ¿No valía eso algo? ¿No era eso en realidad una medida más significativa de éxito que cuánto dinero ganaba o qué tan impresionante sonaba mi título de trabajo en fiestas? Comencé a celebrar mis victorias en el trabajo de maneras que nunca había hecho antes. Cuando ayudaba a una familia a permanecer junta y evitar el sistema de cuidado temporal, me permitía sentir orgullo en lugar de inmediatamente pasar a la siguiente crisis. Cuando un adolescente con quien había estado trabajando durante meses finalmente se abría sobre su trauma, reconocía eso como el avance que era. Cuando mi supervisora elogiaba mi capacidad de conectar con clientes difíciles, aceptaba el cumplido en lugar de desviarlo o minimizarlo. Comencé a ver que había estado descontando mis propios logros porque no encajaban en la definición estrecha de éxito que mi familia valoraba, pero eso no los hacía menos reales o menos importantes. También comencé a pensar sobre el éxito en mi vida personal de manera diferente. Tenía un matrimonio construido sobre amor genuino, respeto y compañerismo. David y yo nos comunicábamos bien, apoyábamos los sueños del otro, disfrutábamos la compañía del otro. No teníamos el tipo de relación llamativa que se veía impresionante desde afuera, pero teníamos algo sólido y real, algo que me traía alegría y consuelo diarios. ¿Por qué había estado tratando eso como menos valioso que las relaciones más socialmente impresionantes de mis hermanos? Elena se había casado con alguien de una familia adinerada, y a mis padres les encantaba hablar sobre las conexiones familiares de su yerno y casa de verano, pero sabía que el matrimonio de Elena en realidad estaba luchando, que ella y su esposo peleaban constantemente sobre dinero y control. Marcos y su esposa se veían perfectos en papel, pero me había confiado que eran más como socios de negocios que amantes, que no estaba seguro de que siquiera se gustaran ya. Mi matrimonio podría no verse tan impresionante, pero era más saludable y más feliz, y eso importaba más que las apariencias. Comencé a perseguir el éxito en áreas que realmente se alineaban con mis valores. Siempre había querido escribir, pero lo había descartado como un pasatiempo frívolo porque no era práctico o rentable. Pero ¿qué si definía el éxito como simplemente crear algo, expresarme, disfrutar el proceso en lugar de lograr algún objetivo externo? Comencé a escribir historias cortas y ensayos, no para publicación, solo para mí misma. Y se sentía bien. Se sentía como si estuviera honrando una parte de mí que había descuidado durante años. Algo de mi escritura era terrible, algo era decente, pero todo era mío, y eso lo hacía exitoso por mi propia definición. David y yo comenzamos a hacer voluntariado juntos en un centro comunitario local, enseñando talleres de habilidades de vida a adultos jóvenes saliendo del cuidado temporal. No era glamoroso, no pagaba nada, no impresionaría a mis padres, pero era profundamente satisfactorio. Estábamos usando nuestras habilidades y experiencias para ayudar a niños que me recordaban a mí misma, niños que sentían que no encajaban del todo, que estaban navegando la vida sin mucho apoyo, y la gratitud que esos niños nos mostraban, el progreso que los veíamos hacer, las relaciones que construíamos con ellos, eso se sentía más exitoso que cualquier promoción o premio jamás podría. También redefiní el éxito en términos de crecimiento personal y autoconocimiento. Por primera vez en mi vida, estaba trabajando activamente en mí misma en terapia, confrontando verdades dolorosas, aprendiendo patrones más saludables, volviéndome más auténtica. Estaba haciendo el trabajo duro de sanar, y eso requería coraje y compromiso. ¿Por qué no era eso considerado un logro? ¿Por qué siempre había pensado en la terapia y autosuperación como evidencia de fracaso en lugar de evidencia de fortaleza? Comencé a ver mi crecimiento emocional como uno de mis mayores éxitos, algo de lo que realmente podía estar orgullosa, incluso si no era algo que pudiera poner en un currículum o presumir en cenas familiares. Este proceso de construir mi propia definición de éxito requirió que fuera muy clara sobre lo que realmente me importaba. No lo que pensaba que debería importar, no lo que mi familia valoraba, sino lo que genuinamente traía significado y satisfacción a mi vida.
Hice una lista: ayudar a otros, relaciones auténticas, crecimiento personal, creatividad, aprendizaje, hacer un impacto positivo, vivir según mis valores, experimentar alegría, construir una vida que se sintiera verdadera a quien era. Y cuando miré mi vida a través de esa lente, me di cuenta de que en realidad era bastante exitosa. Estaba viviendo una vida alineada con mis valores, haciendo trabajo que importaba, rodeada de personas que me amaban por quien era, continuamente creciendo y aprendiendo. El hecho de que mi familia no pudiera ver o apreciar ese éxito era su limitación, no mi fracaso. También tuve que confrontar la realidad de que mi familia probablemente nunca reconocería o celebraría mis éxitos de la manera que quería. Podrían nunca ver el valor en lo que hacía, nunca apreciar a la persona en la que me había convertido, nunca darme la validación que había pasado toda mi vida buscando. Y tenía que decidir si podía estar bien con eso. ¿Podía definirme como exitosa incluso sin su aprobación? ¿Podía estar orgullosa de mí misma incluso si ellos no estaban orgullosos de mí? La respuesta, descubrí, era sí. No fue fácil, y hubo momentos en que todavía desesperadamente quería su reconocimiento, cuando todavía sentía a esa niña pequeña dentro de mí, llorando para que me vieran, realmente me vieran. Pero esos momentos se volvieron menos frecuentes y menos devastadores. Estaba construyendo una base de autovalía que no dependía de su opinión, y esa base era más fuerte que cualquier cosa construida sobre validación externa jamás podría ser. ¿Has tenido que redefinir el éxito para ti misma? ¿Alguna vez te has dado cuenta de que lo que pensabas que querías era en realidad solo lo que otras personas te dijeron que quisieras? Creo que muchos de nosotros estamos caminando intentando lograr metas que ni siquiera son nuestras, intentando convertirnos en personas que en realidad no queremos ser. Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque me encantaría saber que no estoy sola en esto. La transformación inesperada que vino de aceptar mi papel como la decepción de la familia y detener mis constantes intentos de demostrar mi valía fue profunda de maneras que no podría haber predicho. Había esperado que establecer límites y alejarme de mi familia me haría sentir más aislada, más sola, más desconectada de las personas que se suponía debían ser mi sistema de apoyo primario. Pero lo que realmente pasó fue lo opuesto. A medida que creé distancia de dinámicas familiares tóxicas, me encontré con más energía y capacidad emocional para invertir en relaciones que eran realmente recíprocas y saludables. Mi círculo de amistades se profundizó de maneras que nunca había tenido antes. Siempre había sido una buena amiga, apoyadora y presente, pero me di cuenta de que también había sido guardada, nunca dejando que las personas entraran completamente porque había aprendido que la vulnerabilidad llevaba a la decepción. Pero ahora, habiendo hecho el trabajo en terapia para entender mis patrones, habiendo aceptado que algunas personas no podrían darme lo que necesitaba, y eso estaba bien, comencé a ser más abierta con amigos. Compartí mis luchas, pedí apoyo, permití que las personas me ayudaran en lugar de siempre ser la ayudadora, y mis amistades se volvieron más ricas, más significativas, más sostenedoras. Descubrí que cuando dejas de actuar para personas que nunca apreciarán la actuación, tienes mucho más para dar a personas que realmente te valoran. Mi relación con David alcanzó nuevas profundidades de intimidad y confianza. Siempre había sido paciente con mis problemas familiares, apoyador sin presionar, pero ahora podía dejarlo entrar completamente a mi mundo emocional de maneras en que había estado demasiado asustada antes. Hablamos sobre todo, mi dolor alrededor de mi familia, mis miedos de nunca ser suficiente, mi lento viaje hacia la autoaceptación, y él compartió sus propias luchas e inseguridades a cambio. Cosas que había guardado porque siempre parecía tan enfocada en ayudar a otros que no quería cargarme con sus problemas. Nos convertimos en verdaderos compañeros, no solo en el sentido logístico de compartir una vida, sino en el sentido más profundo de ser completamente conocidos el uno al otro y amados de todos modos. Una de las transformaciones más inesperadas fue en mi carrera. Había estado trabajando en trabajo social durante años, haciendo buen trabajo, pero siempre sintiéndome ligeramente apologética al respecto, como si necesitara justificar por qué había elegido este camino en lugar de algo más prestigioso. Pero a medida que dejé de medir mi carrera contra las carreras de mis hermanos, a medida que comencé a valorar mi trabajo por lo que realmente era en lugar de cómo se veía para otros, me volví mejor en mi trabajo. Estaba más presente con clientes,
más confiada en mi experiencia, más dispuesta a abogar por lo que pensaba que era correcto, en lugar de deferir a otros. Mi supervisora notó el cambio y me ofreció una promoción para liderar un nuevo programa enfocado en apoyar familias lidiando con trauma intergeneracional. Era exactamente el tipo de trabajo que más me apasionaba, y lo acepté con genuina emoción, en lugar de inmediatamente preguntarme si impresionaría a mi familia. La transformación no fue solo externa, fue profundamente interna. Noté que estaba pensando menos en mi familia, que ya no ocupaban el espacio central en mi paisaje mental y emocional, donde solía pasar horas rumiando sobre nuestra última interacción, analizando lo que dijeron y no dijeron, preocupándome por cómo había parecido. Ahora podría tener una llamada telefónica con mi madre y luego seguir con mi día sin obsesionarme sobre ello. Se habían convertido en una parte más pequeña de mi vida, no porque no me importaran, sino porque había dejado de hacer que su opinión de mí fuera la cosa más importante en mi mundo. También noté cambios en mi salud física. Había luchado con ansiedad y problemas relacionados con el estrés durante años, dolores de cabeza de tensión, problemas digestivos, insomnio, una sensación general de estar demasiado tensa. A medida que liberé la necesidad de constantemente demostrar mi valía, a medida que dejé de cargar el peso de las expectativas de mi familia, muchos de estos síntomas físicos mejoraron. Dormía mejor. Mi estómago dejó de doler todo el tiempo. Tenía más energía. Era como si mi cuerpo hubiera estado sosteniendo todo ese estrés y tensión, y ahora que estaba soltando emocionalmente, mi cuerpo podía soltar también. Quizás la transformación más profunda fue en cómo me veía a mí misma. Había pasado toda mi vida viéndome a través de los ojos de mi familia, viéndome como la hija decepcionante, la hermana menos impresionante, la que nunca estuvo del todo a la altura. Pero a medida que dejé de actuar para ellos, a medida que dejé de intentar ser quien querían que fuera, comencé a verme más claramente, y lo que vi fue alguien que realmente me gustaba. Vi a alguien que era amable y empática, que trabajaba duro en algo significativo, que había construido una buena vida con buenas personas. Vi a alguien que había sido increíblemente resiliente, que había sobrevivido años sintiéndose desvalorizada y aún había logrado convertirse en una persona decente y cariñosa. Vi a alguien con defectos y limitaciones, seguro, pero también con fortalezas y cualidades dignas de celebración. Comencé a tratarme con la compasión que siempre había extendido a otros, pero retenido de mí misma. Cuando cometía un error, en lugar de espiral en autocrítica y vergüenza, me hablaba de la manera en que hablaría con un cliente o amiga. Eres humana, te equivocaste, está bien, ¿qué puedes aprender de esto? Cuando tenía un día difícil, en lugar de empujar y demandar más de mí misma, me permitía descansar, ser gentil conmigo misma, reconocer que estaba haciendo mi mejor esfuerzo. Esta autocompasión fue revolucionaria. Cambió cómo me movía por el mundo. Me hizo menos temerosa del fracaso, más dispuesta a intentar cosas nuevas, más resiliente cuando las cosas no salían según lo planeado. Todavía había momentos difíciles. Los eventos familiares permanecieron complicados, aunque los abordé de manera diferente ahora. Fui al baby shower de Marcos porque quería apoyarlo, pero no me quedé todo el tiempo, y no me ofrecí como voluntaria para ayudar a organizarlo. Vi a mis padres para fiestas importantes, pero no me sentí obligada a pasar cada momento con ellos. Puse límites en llamadas telefónicas cuando mi madre comenzaba a caer en viejos patrones de criticar o comparar, y mientras estos límites a veces creaban tensión, también hicieron las relaciones más soportables. Podía estar cerca de mi familia sin perderme ahora, sin caer de vuelta en viejos roles y patrones, y esa era su propia clase de libertad. Lo que aprendí a través de todo esto fue que aceptación y rendición no son lo mismo que rendirse. Cuando acepté que era la decepción de la familia, no estaba aceptando que era realmente decepcionante, estaba aceptando que a los ojos de mi familia nunca sería suficiente, y que su percepción era sobre ellos, no sobre mí. Estaba rindiendo la lucha de cambiar sus mentes, de demostrar mi valía a personas que ya habían decidido no verla. Y en esa rendición encontré poder. Encontré el poder de definirme, de construir una vida basada en mis propios valores, de buscar amor y validación de fuentes que eran realmente capaces de darlo. La transformación me enseñó que a veces, la cosa más radical que puedes hacer es dejar de luchar, dejar de intentar forzar a las personas a verte diferente, dejar de contorsionarte para encajar en espacios que no fueron diseñados para ti,
Dejar de sacrificar quién eres por personas que no aprecian el sacrificio. A veces tienes que aceptar verdades dolorosas, como el hecho de que tu familia podría nunca darte lo que necesitas, y encontrar otras maneras de satisfacer esas necesidades. No es rendirse, es redirigir tu energía hacia lugares donde realmente hará una diferencia. Mientras me siento aquí ahora, 2 años en este viaje de aceptar mi papel como la decepción de la familia y construir una vida en mis propios términos, puedo honestamente decir que soy más feliz de lo que jamás he sido. No porque mis relaciones familiares hayan mejorado dramáticamente, aunque se han vuelto más manejables, sino porque he dejado de basar mi valía en su aprobación. He dejado de esperar a que finalmente me vean, que finalmente me celebren, que finalmente me amen de la manera que necesitaba ser amada. He encontrado esas cosas en otros lugares, y he aprendido a dármelas a mí misma, y eso ha hecho toda la diferencia. Mi relación con mis padres es cordial pero distante. Hablamos ocasionalmente, nos vemos para fiestas importantes y eventos, pero ya no hay la expectativa de que serán mi fuente primaria de apoyo o validación. He llorado a los padres que desearía haber tenido, la infancia que merecía, la familia que quería. Ese dolor fue real y necesario, y me di espacio para sentirlo completamente. Pero también he aceptado la realidad de quiénes son y lo que pueden dar, que es limitado pero no nada. No son capaces del tipo de amor profundo e incondicional que anhelaba, pero tampoco son villanos. Son solo personas con sus propias limitaciones, sus propias heridas, su propia incapacidad de ver más allá de sus definiciones estrechas de valía y éxito. Mis relaciones con Marcos y Elena han mejorado en realidad. Con Marcos especialmente, he desarrollado una amistad genuina de hermanos que va más allá de nuestros viejos roles. Nos apoyamos mutuamente, compartimos nuestras luchas, nos reímos sobre la disfunción de nuestra familia y creamos nuestra propia definición de lo que la familia puede significar. Elena y yo todavía estamos trabajando en nuestra relación, todavía navegando las dinámicas complicadas entre nosotras, pero hay más honestidad ahí ahora, más disposición a vernos mutuamente como personas completas, en lugar de solo hermanas compitiendo por migajas de aprobación parental. La transformación de relación más importante ha sido conmigo misma. Me gusta quien soy ahora. Estoy orgullosa del trabajo que hago, la vida que he construido, la persona en la que me he convertido. Estoy orgullosa del coraje que tomó dejar de actuar, establecer límites, alejarse de un juego que nunca podría ganar. Estoy orgullosa del trabajo de terapia que he hecho, los patrones que he roto, las maneras más saludables de ser que he aprendido. Estoy orgullosa de haber elegido autenticidad sobre aprobación, de haberme elegido a mí misma incluso cuando fue difícil y aterrador y solitario. Todavía tengo momentos donde las viejas heridas duelen, donde deseo que las cosas fueran diferentes con mi familia, donde siento ese dolor familiar de querer que estén orgullosos de mí, pero esos momentos son menos frecuentes y menos intensos, y he aprendido a sostenerlos con compasión en lugar de dejar que me descarrilen. He aprendido que puedes amar a personas y aceptar que no pueden darte lo que necesitas. Puedes importarte por ellas mientras también te proteges de sus limitaciones. Puedes ser la decepción de la familia y aún así ser un éxito por cada medida que realmente importa. Mi trabajo continúa siendo profundamente satisfactorio. El programa que estoy liderando ha ayudado a docenas de familias a sanar de trauma intergeneracional, romper ciclos de disfunción y construir relaciones más saludables. Veo mi propio viaje reflejado en las familias con las que trabajo, y eso le da a mi trabajo una autenticidad y profundidad que no tenía antes. Estoy escribiendo un libro sobre dinámicas familiares y sanación, basándome en mi experiencia profesional y experiencia personal, no porque piense que impresionará a alguien, sino porque tengo algo que decir y quiero decirlo. Ya sea que se publique o no, el proceso de escribirlo ha sido valioso y significativo. David y yo estamos hablando sobre comenzar una familia propia, y estoy tanto emocionada como aterrada. Emocionada porque creo que seremos buenos padres, porque ambos hemos hecho el trabajo para entender nuestras propias heridas y patrones, porque estamos comprometidos a crear un tipo diferente de familia que aquellas de las que venimos. Aterrada porque sé lo fácil que es repetir patrones, lo inconscientemente que podemos pasar nuestro propio dolor a nuestros hijos. Pero creo que la conciencia misma es protectora. Creo que el hecho de que estemos pensando sobre estas cosas, hablando sobre ellas, preparándonos para ellas, significa que tenemos una oportunidad de hacerlo mejor.
Si pudiera volver y hablar con esa versión de mí misma de 30 años sentada en el suelo llorando después de la llamada de mi madre sobre el bebé de Marcos, le diría que todo está a punto de cambiar, y va a ser difícil, pero tan vale la pena. Le diría que ella no es el problema, que no hay nada mal con ella, que ha estado intentando ganar amor de personas que no son capaces de darlo de la manera que ella necesita. Le diría que está a punto de embarcarse en un viaje de autodescubrimiento y sanación, que transformará su vida de maneras que no puede imaginar. Le diría que sea valiente, que confíe en sí misma, que sepa que es lo suficientemente fuerte para sobrevivir, decepcionar a las personas que ama. Le diría que al otro lado de la aceptación está la libertad, y que esa libertad vale cada momento de dolor que toma llegar ahí. A todos los que están escuchando esto y reconociendo partes de su propia historia, quienes se han sentido como la decepción de la familia, quienes han pasado años intentando demostrarse a personas que nunca estarán satisfechas, quiero decir esto: eres suficiente. Ahora mismo, exactamente como eres suficiente. Tu valía no está determinada por la capacidad de tu familia de verla. Tu valor no se mide por cómo te comparas con tus hermanos o qué tan bien cumples las expectativas de tus padres. Mereces ser amado incondicionalmente, celebrado completamente, valorado completamente. Y si tu familia no puede darte eso, no es porque te falte algo, es porque ellos tienen limitaciones. Y tú decides qué hacer con esa realidad. Puedes seguir luchando por su aprobación, o puedes aceptar que no la obtendrás, y encontrar otras fuentes de validación y amor. Puedes seguir interpretando un papel que está matando tu espíritu, o puedes elegir autenticidad y enfrentar cualesquiera consecuencias vengan con esa elección. Puedes seguir midiéndote por sus estándares, o puedes construir tu propia definición de éxito y vivir por eso en su lugar. No es fácil. Es una de las cosas más difíciles que harás. Pero también es una de las más liberadoras, porque cuando dejas de intentar ser lo suficientemente bueno para personas que nunca pensarán que lo eres, creas espacio para descubrir que siempre fuiste suficiente, que siempre has sido valioso y merecedor, que su incapacidad de verlo dice todo sobre ellos y nada sobre ti. Así que si has llegado hasta aquí en mi historia, si has estado asintiendo y pensando, sí, así es exactamente como me siento, quiero que sepas que no estás solo. Hay tantos de nosotros que crecimos sintiéndonos como que no éramos del todo suficientemente buenos, que internalizamos el amor limitado de nuestras familias como evidencia de nuestra propia falta de valía. Pero estamos aprendiendo a ver las cosas diferente. Estamos aprendiendo a valorarnos incluso cuando otros no lo hacen. Estamos aprendiendo a construir vidas que reflejan nuestros propios valores en lugar de perseguir la aprobación de alguien más. Estamos aprendiendo que ser la decepción de la familia no significa que realmente somos decepcionantes, solo significa que somos diferentes de lo que querían. Y eso está bien. ¿Has pasado por algo similar? ¿Has luchado sintiéndote como la decepción de la familia? ¿O has construido exitosamente tu propia definición de éxito independiente de las expectativas de tu familia? Me encantaría escuchar tu historia en los comentarios abajo. Comparte lo que resonó contigo, con lo que estás luchando, lo que has aprendido. Creemos una comunidad donde personas que se sienten invisibles por sus familias puedan verse mutuamente, donde podamos celebrar las victorias de cada uno, incluso cuando nuestras familias no lo harán. Y si esta historia tocó tu corazón, si te ayudó a sentirte menos solo en tu lucha, por favor deja un like. Ayuda a otras personas que necesitan escuchar este mensaje a encontrarlo. Suscríbete a Mi Verdad Revelada para más historias de personas reales navegando luchas reales y encontrando su camino hacia la sanación y autenticidad. Presiona esa campanita de notificación para que no te pierdas futuras historias. Y recuerda, no eres el problema. Nunca lo fuiste. Solo estás intentando ser tú mismo en un sistema que quería que fueras alguien más. Y elegirte a ti mismo sobre sus expectativas no es fracaso. Es coraje. Es crecimiento. Es el comienzo de la verdadera libertad. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí. Y recuerda, eres suficiente, exactamente como eres.